Yo hoy vengo a hablarles de un tema que nos interesa y nos involucra a todos, la democratización del conocimiento y el buen vivir. ¿A quiénes no nos gusta vivir bien? ¿A quién no le gusta la parranda? A David, sí, ya me conocen. ¿A quién no le gusta la paz, estar tranquilo? Sí, el buen vivir es algo que nos atañe a todos. Uno puede comenzar a hablar epistemológicamente de la democratización del conocimiento y poder comenzar con todas esas cosas relevantes, académicas, importantes, lo mejor en top de análisis filosóficos y obviamente aplicados. Pero yo no los voy a aburrir con eso, tranquilos. Vengo a contarles dos historias. Quiero hablarles de Miguel y quiero hablarles de Andrés. En una montaña donde había una vereda, en un lugar muy lejano, en las muy lejanas montañas de Santander, vivía Miguel. Miguel era un niño que nació en una vereda. En esa vereda escasamente había una escuela rural, con la gran fortuna de que sus profesores, sus maestros, hacían parte de esa gran ola que surgió en Colombia hace muchos años, Escuela Nueva. ¿Hemos escuchado de Escuela Nueva? La activación que hicieron sus profesores en Miguel fue tan importante que las 4 horas de camino diario para ir al municipio más cercano a hacer su bachillerato estaban acompañados de Rolling Stones, ¿sí? Piedras rodantes y diversiones en su paisaje natural en las montañas de Santander. Esas 4 horas, durante los años que duró su bachillerato, fueron muy emotivas para Miguel. De hecho, él aprendió a amar su colegio agroindustrial. Sobre todo un profesor medio loquito y chiflis que tenían allá, que hablaba de cosas extrañas, que le enseñó que había algo llamado universidad donde podría aprender para su vida y para mejorar su nivel social. Miguel, imagínate, mira, yo nací, le decía a su profesor, yo nací pobre, sin posibilidades. Y mira, hoy soy profesor porque me gusta compartir lo que aprendí. Para Miguel eso era muy importante. Miguel quería estudiar, pero no había cómo ni con qué. Imposible. Su papá escasamente podía sostenerlo, escasamente mantenía su hogar, por lo menos no era un tomador. Y eso se lo admiraba Miguel a su papá. Él respetaba a su mamá y había una cierta calma en su hogar. Miguel soñaba con ir a la universidad, pero las condiciones poco favorables para hacerlo le hacían dudar de su futuro. En esos momentos, el papá de Miguel estaba viviendo una experiencia muy curiosa. Su compadre, que vivía en otra vereda, estaba progresando, ya tenía moto y andaba en su moto. Y el papá de Miguel todavía conservaba el burro. Le tocaba en burro. Un día se encontró con el señor en Bucaramanga y eso era lo que lo tenía pensando. Y el señor le habló de algo de cultivos orgánicos. Y él miró los tomates que llevaba su amigo, feos, chiquitos. Y las señoras pagándole 3, 4 veces lo que le pagaban al papá de Miguel. Entonces él entendió, yo tengo que aprender a cultivos orgánicos. La moñinga y demás desechos de mis animales debe ser eso. Pero Miguel sabía que no. Miguel estaba en un colegio agroindustrial y él sabía que eso era mucho más. Que para poder lograr cultivos orgánicos de calidad necesitaba aplicar técnicas. Era importante el riego, cómo mantenerlos, cómo manejar el ecosistema alrededor de los cultivos, cómo colocar planticas de diferentes clases para evitar que llegaran ciertos insectos. Miguel sabía que había algo más, pero él no tenía la experiencia completa que requería. Para esas épocas, una universidad, una tal UIS, había instalado un centro de atención de estudiantes cerca de donde él vivía. Para Miguel resultaba curioso que hubiera una universidad y a pesar de que no tenía dineros, se animó a ir. Miguel salió de su casa temprano, caminó
acostumbrado a caminar, y llegó a preguntar. Y para su sorpresa, había un programa académico de agroindustrial. En dos posibilidades, distancia, virtual, pero con prácticas presenciales para poder experimentar y aprender con expertos. Y lo más sorprendente aún para Miguel fue que en 20 días iniciaba un curso de cultivos orgánicos, que no tenía prerequisitos, como nuestros programas acá en la UIS. En agroindustrial, nuestros cursos no tienen prerequisitos. Y aquí les hago un paréntesis. La historia que les estoy contando no es de futuro, les estoy contando una historia de presente. Estamos hablando de un presente de un Miguel de los tantos que hay en Macondo. Y Macondo incluye a territorio que va mucho más allá de Colombia. Miguel llegó y encontró de que había la posibilidad de tomar estos cursos sin necesidad de estar matriculado en el programa académico de agroindustrial. Para Miguel se iluminó el mundo. Imagínense eso, yo no tengo que pagar, no tengo que meterme con los créditos del ICETEX y quedar endeudados, como ahora hablan de esas cosas que toca pagar después de que uno se gradúa. Él dijo, uy, puedo cursarlo, pero había un problema y una solución. Primero, como casi siempre sucede, vio el problema. Los programas académicos se tasan en créditos académicos. Un crédito académico en Colombia son 48 horas de estudio para el estudiante en un semestre. Y ese tenía 4 créditos académicos. Y cada crédito académico costaba sus pesitos. Y él no tenía para eso. Entonces, se le ocurrió hacer la pregunta que uno hace cuando no tiene plata. ¿Será que hay alguna posibilidad para que yo pueda subsidiar ese crédito? Y la amable señorita que lo atendió le dijo, claro que sí, Miguel, una de las futuras profesoras de Miguel. Tenemos un programa del gobierno que apoya créditos académicos para personas que necesitan tener conocimiento para mejorar sus procesos productivos. Llenó los papeles, hizo la cola. En Colombia no pueden faltar las colas, ¿o sí? Tenía que hacer la cola. Y tenía que llenar los formatos. Llenó los formatos. En una semana tenía respuesta. Aceptado. Pasaron los 20 días y Miguel comenzó sus estudios. Lo sorprendente de aquello fue que Miguel fue el mejor estudiante de ese curso. Efectivamente, su papá pudo vender tomates espectaculares, ya pudo montar invernadero y ya compró moto, iba progresando. En un momento necesitaba ahora exportar, ya no, Bucaramanga no es suficiente, yo necesito llegar a otros lados y al exterior. Pero resulta que en ese momento en la UIS no había un programa que supliera ese tema de negocios internacionales. Pero la universidad tenía convenios con otras universidades del país y del exterior para ofrecer actividades académicas en la misma modalidad. Y había un programa virtual de otra universidad, incluso extranjera, y acumuló créditos. Pasaron los años, Miguel se convirtió en esas personas que hacen que el pueblo progrese, porque él amaba su vereda, él estudió ahí, aprendió ahí, se arraigó ahí, y él quería el progreso para su papá, hijos y familia. Al final se cumplió su sueño, estudiar en la Universidad Industrial de Santander, y la carrera que él quería porque le gustaban los animales, en todos los sentidos de la palabra, estudió zootecnia, una de esas carreras que actualmente está de pronto no muy entendida, pero que va a ser la base de nuestras industrias agroindustriales o agropecuarias, las actualmente llamadas fincas. Esa es la primera historia. La segunda, tengo que contársela más rápida. Me quedan ya 8 minutos. Miguel es un estudiante actual. Ahora veremos un poco de futuro. Andrés había vivido en una muy cercana vereda, en las muy cercanas montañas de Santander. Nosotros ahorita escuchamos fuerza, masa, aceleración, gravedad. Y un chino de 5 años, tengo una niña de 6, y para ella hablar de gravedad y de fuerza gravitatoria son de las cosas más normales del mundo. Pues en esa época, hablar de ecuación de Schrödinger, ecuación de Dirac, densidad funcional de la densidad electrónica, operadores,
álgebra lineal, computador cuántico, mecánica cuántica, era lo normal. Ramón era un profesor de la UIS. Realmente se llamaba Raimundo, pero el señor era tan apuesto, parecido al señor Ramón, que sus amigos y estudiantes le llamaban Don Ramón, pero él realmente se llamaba Raimundo. Un día llegó Don Ramón y les dijo lo siguiente: a ver, ¿ustedes saben qué es una onda? Y los chiquitos le dijeron: profesor, sonido, mire ahí, en esos aparatos viejos que usaban en su época y que iPod, esas cosas, aparecían rayitas. Y esas rayitas son sonidos. Entonces digo: uy, bien, chinos. Esas rayitas se llaman funciones de onda. Profesor, pues claro, eso ya lo conocemos. ¿Cree que estamos en las épocas de Miguel? Bueno, les voy a explicar un concepto que para ustedes va a resultar interesante. ¿Quieren saber cómo es eso de teletransportación? Sí, profe, sí. Llegó y el profesor, porque él estaba en Bucaramanga, evidentemente, y Andrés estaba en una de las cercanas montañas de Santander, tomó un objeto similar a este, no necesariamente el mismo, y les hizo una pregunta. A ver, si ustedes tienen esa función de onda, o sea, ese sonido, esa música, la canción que más les gusta, y les prendió la música con la canción preferida de Andrés, que para ser honesto les gustaba a todos en el salón. Y se comenzaron a mover los chicos, porque eran aulas abiertas, activas. Y les hizo una pregunta normal: ¿qué sucedería si yo le aumento la amplitud a la onda? ¿Qué sentirían ustedes? Esos chinos brillantes como todos le dijeron: pues claro, se escucha más duro. Y les hizo otra pregunta obvia: ¿y será que lo que escucharemos dentro de unos 10 segundos también se escuchará así de duro? Claro, profe, porque ya le subió el volumen. Evidente, ¿no? Bueno, entonces él llegó y les dijo: bueno, así como hay una onda, resulta que el mundo se puede describir por una onda, y eso se llama función de onda. Entonces supongan que esto es un objeto, una molécula, un objeto cuántico, un sistema cuántico, que está descrito por una función de onda. Y yo de alguna forma, muy cuidadosamente, voy a hacer que el objeto mantenga su descripción por una misma función de onda, pero físicamente lo voy a separar. Miren que lo estoy haciendo cuidadosamente. Pero aparecen cosas curiosas. Si yo modifico la función de onda describe a todo el objeto. Si yo lo bajo, él se baja. Si yo lo subo, él se sube. Y si ahora yo digo que cuando lo bajo en la derecha, eso significa un 1, y cuando lo doblo a la izquierda significa un 0, ¿será que puedo transmitir información? Y los chinos: claro, profe, entendemos. Pues chinos, eso se llama entrelazamiento cuántico. Y cuando ustedes hacen eso, transmiten información. Andrés estaba recordando ese momento de su apuesto profesor, don Ramón, muchos años después de haber terminado sus estudios. Él quería desarrollar nuevas tecnologías. Él quería aprender, pero él no quería salir de la vereda. ¿Por qué voy a salir de donde yo amanezco con los pajaritos? Tengo agua clara, tengo una vida feliz. Irme a otros lados, sí, yo viajo, pero yo viajo porque mi papá, Miguel, era el hijo de Miguel. Ahora tiene plata, y además tenemos helicópteros para ir de aquí al aeropuerto. Entonces, ¿por qué tendría yo que irme a perder el tiempo de estudiar allá? Yo estudio aquí. Además, aquí mando yo, allá mandan otros. Él quería estudiar ingeniería cuántica, que es el equivalente a lo que ahora tenemos como ingeniería electrónica. Es un área del conocimiento para usar la mecánica cuántica para desarrollar nuevas tecnologías. Miguel quería también que su profesor de la UIS le apoyara, pero él quería terminar sus estudios en una universidad que también tuviera conexiones internacionales. Y le gustaba mucho un profesor brasilero que estaba en Oxford. Y entró a la UIS a estudiar un programa virtual con laboratorios presenciales. Presenciales en su hogar, usando impresores cuánticos, impresores 3D, impresores nanométricos y otras tecnologías que en ese momento existían. Miguel desarrolló una tecnología muy interesante, porque en esas épocas de
Andrés, ya les estoy hablando del papá, ¿no? En esas épocas de Andrés se había comprendido la naturaleza del cerebro humano. Una neurona puede tener en el centro alrededor de 1 micrómetro. Claro que pueden ser grandes, de 100 y pico micrómetros. Las interacciones a nivel molecular que ocurren en las neuronas ocurren, valga la redundancia, a nivel molecular. Lo cual significa que las leyes de la naturaleza que describen esos comportamientos son las leyes de la naturaleza que describen los comportamientos a nivel molecular. Y adivinen cuáles son las leyes de la naturaleza que en nuestro conocimiento actual describen a las moléculas. La mecánica cuántica. Pero de ecuación de Schrödinger, no de cositas dígitas y cosas así raras que nos cuentan. No, mecánica cuántica, ecuación de Schrödinger y todas esas cosas de las cuales ya Miguel conocía. Pues Miguel encontró la forma de cómo hacer que información producida por cualquier ente externo fuera comunicada al cerebro humano. Y se acercó a un dispositivo de comunicación de información con el cerebro humano, basado simplemente en algoritmos cuánticos. Ustedes pueden creer que cuando hablamos de algoritmos cuánticos y hablamos de ingeniería cuántica, les estoy hablando de un futuro muy lejano. Y no cometan ese error. Los invito a que busquen por Google, busquen ingeniería cuántica, pero en inglés, Quantum Engineering, porque todavía no las tenemos en la UIS. Todavía no la tenemos en la UIS. Van a encontrar que ya hay universidades donde están ofreciendo esto. Si buscan teletransportación cuántica, van a encontrar que estas son investigaciones que ya están realizadas en los laboratorios. El futuro es hoy. Es uno de los mensajes que les digo. La democratización del conocimiento es facilitarles a las personas el acceso a ese conocimiento que necesitan en el ahora para poder potenciar su vida y tener un buen vivir. Y el lograr hacer eso es uno de los retos de la Universidad Industrial de Santander. Un reto en el que arduamente estamos trabajando como comunidad. Habemos en la universidad muchos profesores y estudiantes que estamos trabajando por hacer ese futuro hoy. Porque en la UIS construimos futuros. Porque el futuro es hoy. Y porque hoy estamos aquí compartiendo 2 historias que espero que les hayan gustado. Muchas gracias.